Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. A leer la palabra que está en Isaías 7:14. Busquen en su Biblia, los que trajeron Biblia, busquen la palabra que está en Isaías 7:14. Dice así, Isaías 7:14. He aquí, por tanto, dice el Señor, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Luego nos vamos a la escritura que está en Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjame decirle que se me olvidó en la escritura de Isaías 7:14, lo último, que dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pueden sentarse, hermanos. A manera de introducción, hoy en esta tarde podemos comentar que es muy interesante el pensar como el profeta Isaías en Isaías 7:14 había dado la profecía del nacimiento de Jesús 700, 800, 900 años aproximadamente antes de que Jesús naciera. Y después de que todos estos años pasó, vemos en la escritura que está en Lucas, que dice que habla de que el ángel se le presentó a María. Se le presentó a María y le dijo, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Que Jesús quiere decir en hebreo Yeshua, y Yeshua significa Dios salva. Y entonces nosotros aquí podemos ver una diferencia. Pero déjeme decirle que la Biblia no tiene controversias. A veces vemos una que otra diferencia, pero como la misma Biblia dice que la suma de su palabra es la verdad, entonces nos toca, si vemos una diferencia, nos toca a nosotros buscar la respuesta a la pregunta que podríamos tener. Entonces, pero es como decir, necesitamos buscar para encontrar la respuesta. Entonces, un comentarista llamado Albert Barnes señala que el nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, es el nombre dado, pero es la naturaleza de Cristo. Porque vemos 2 capítulos después de Isaías 7:14, o sea, en Isaías 9:6, el mismo profeta Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí estamos viendo los atributos de Cristo, así como el nombre de Emmanuel. Y encontramos que el nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, es la naturaleza de Cristo. Es el principado que viene bajo su hombro. Y el nombre de Jesús, que es Yeshua, Dios salva, es un nombre propio, así como el de usted y el mío. Y entonces, habiendo dicho eso, hoy en esta tarde nos vamos a centrar en Dios con nosotros. Dios con nosotros. El primer puntito lo podemos mencionar, que la vida de Jesús viene con muchas promesas, incluyendo la salvación. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Que la vida de Jesús
viene con muchas promesas para nuestra vida. Y una de esas promesas es que Él está y estará con nosotros siempre, siempre. Para poder entender que Dios está y estará con nosotros siempre, como Él lo prometió, tenemos que entender que Dios es espíritu, con mayúscula. Dios es espíritu. Claro que Jesús vino en carne, pero Él murió en la cruz y resucitó. Y Dios es espíritu y nosotros somos humanos. Nosotros tenemos un alma que es el corazón, es nuestras emociones. Tenemos un espíritu que es donde recibimos la salvación y vivimos en un cuerpo. Entonces, Dios se mueve en un mundo invisible. Dios se mueve en el mundo espiritual. Él habita en el mundo espiritual. Su presencia, la presencia de Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar Dios se manifiesta. Solamente en aquellos que somos portadores del Espíritu Santo en nosotros. Dios no se manifiesta ante nosotros solamente aquellos que le conocemos, aquellos que le sentimos dentro de nosotros, es donde nosotros podemos ver y oír y sentir las manifestaciones de Dios Todopoderoso. Hay otros casos en los cuales no me voy a meter, pero usualmente el Espíritu Santo podemos nosotros tener contacto con Dios a través de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, nosotros no solamente estamos hablando de un Dios que está cerca, sino estamos hablando de un Dios que vive dentro de nosotros. Porque si tú recibiste a Jesús, tú también recibiste el Espíritu Santo. Por eso leemos ahí en Hechos 1:9, dice que recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros podemos decir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo, allí donde tú conversas con las personas, me seréis testigo allí hasta lo último de la tierra. Porque para nosotros es muy difícil ir hasta Judea, hasta Samaria, hasta Jerusalén. Entonces esos lugares son nuestros Judea, nuestro Samaria, nuestro Jerusalén. Gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo vive en nosotros. Y a través del Espíritu Santo nosotros podemos experimentar la vida de Dios en nosotros. Mire qué plan tan perfecto y maravilloso de Dios, que siendo el Espíritu a través de Jesús, nosotros podemos tener a Dios en nosotros. Nosotros podemos amarle, nosotros podemos oírle, nosotros podemos hablar con Él sin hablar. Nosotros podemos sentirle, nosotros podemos alabarle a través de su Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Y a través del Espíritu Santo nosotros podemos experimentar la vida de Cristo en nosotros. ¿No les parece hermoso? ¿No les parece genial que nosotros podemos experimentar la vida del Dios Todopoderoso en nosotros? Y como Él vive en nosotros, Él está en nosotros, todo lo que nosotros podemos hacer es vivir a Jesús, vivir a Cristo. Como Él vive en nosotros, nosotros tenemos que vivir a Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros vivir a Cristo? Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No muchos de nosotros nos queremos morir, pero por ahí encuentro, de repente oigo a alguien que sí quiere irse, pero no sé usted, yo todavía no quisiera, pero si me llegara a ir, si usted se llegara a ir, eso ya es ganancia.
Cuando vivimos a Jesús en nuestras vidas, estamos confiados. Nos acostamos tranquilos, nos acostamos en paz, sabiendo que si despertamos es porque Él nos sustentaba, porque Él nos hace vivir confiados en Él. Eso es vivir a Cristo. Si tú y yo no vivimos a Jesús, vamos a vivir preocupados. Si tu hijo, tu hija o alguien que tú amas se va y dice vuelvo a tal hora y no vuelve a esa hora, ¿qué va a pasar? Vamos a estar preocupados. Vamos a estar pensando un sinfín de cosas a nuestro alrededor porque la preocupación llega. Necesitamos vivir a Cristo, estar confiados en que Dios escucha nuestras oraciones y que Él lo va a hacer. Porque por medio de nuestras preocupaciones, nosotros podemos abrirle puerta al enemigo. Y es necesario guardar la calma y confiar. Si tú y yo no vivimos a Cristo, nosotros cuando hagamos nuestros cuentas para el mes que va a empezar, vamos a encontrar que a lo mejor no la vamos a hacer. Cuando hagamos nuestros pronósticos de gasto mensual, vamos a encontrar que a lo mejor no la vamos a hacer. Pero cuando confiamos en el Señor, Él lo va a hacer. No sabemos cómo la va a hacer, pero hasta nos va a suplir y nos va hasta sobrar. No dejemos vivir a Cristo en nosotros. Si tú no vives a Jesús, podemos caer en preocupación. Él va a hacer algo. Él va a hacer algo para que nosotros no nos endeudemos. Gloria al Señor. Cuando tú y yo vivimos a Jesús, Él afirma nuestros pasos. Mire lo que dice en Salmo 37, 23. Él afirma nuestros pasos. Dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Mire qué tan importante. Yo sabía que Dios mira desde donde Él está, mira la tierra. Pero Él dice que Él afirma los pasos de aquel que le agrada su modo de vivir. Qué importantes son las decisiones que usted y yo hacemos para nuestro diario vivir. Estamos siendo observados por Dios. Mire Proverbios 15:3 dice, los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿De qué bando es usted, hermano? ¿De qué bando soy yo? Yo soy de los buenos. Esperemos que usted sea de los buenos, ¿verdad? Porque está tremenda esta palabra. Dios mira a los buenos y Dios mira a los malos. Entonces, Dios está atento a lo que nosotros decidimos en nuestro diario vivir. Quizás no nos dice nada. A lo mejor por medio del Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Pero muchos de nosotros no oímos, no pasa nada. Entonces, Dios está atento a nuestro mover. Cuando vivimos en el temor de Dios y la reverencia a Dios, nosotros ya no vamos a ser manipulables. Manipulables por tus familiares, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, porque muchas veces, por quedar bien con ellos, hacemos cosas que no son convenientes. Muchas veces por la amistad y el amor que tenemos nos metemos a lugares que no nos debemos de meter. Entonces, cuando Dios afirma nuestros pasos, nosotros terminamos con todo eso, porque sabemos a quién estamos creyendo. Dios observa nuestros movimientos. Dios no le agrada el pecado.
El pecado está en contra de Dios. Nosotros por naturaleza somos pecadores y muchas veces sin darnos cuenta podemos caer practicando el pecado y a Dios no le agrada eso. Tengamos mucha atención en las decisiones que nosotros hacemos en nuestra nueva vida cristiana. Gloria al Señor. Todo eso se acabó cuando nosotros le damos el respeto a Dios y aceptamos su señorío en nuestras vidas. Tenemos su temor en nuestras vidas. Todo eso se acabó. No más manipulación. Gloria al Señor. Cuando yo recién me convertí, yo quería agradar a Dios. A mí se me había dicho que ya todas las cosas viejas pasaron, que ya todas habían sido hechas nuevas en Cristo Jesús. Y entonces yo recién convertida, yo tenía mucho cuidado de no hacer cosas que a Dios no le gustaran. Y quizás yo allá en mis oraciones, yo le pedía fuerzas a Dios, ¿verdad? Pero yo no quería desagradar a Dios. Y yo recuerdo que yo tuve un sueño que hasta la fecha nunca se me ha olvidado. Yo soñaba en ese sueño que yo iba por las vías del tren y yo iba caminando despacio. Y de repente, en un momento, yo sentí que yo tenía en mis pies, tenía patines. Y los patines se habían encajado en las vías del tren. Entonces yo iba patinando, pero rápido. Yo había visto a lo largo de las vías de tren que nunca se acababan. Y de repente me miré de una manera rapidísima avanzando por esas vías del tren. Y me llamó mucho la atención y me quedé yo con ese sueño. Al otro día yo vine a la iglesia y hablé con una hermana muy hermosa que se llamaba Isabel, Chabelita. Ella era una mujer de Dios. Y en pláticas yo le comenté y ella me dijo, hermana Lidia, déjeme decirle una cosa, no todos los sueños vienen de Dios. Hay unos sueños que pueden venir de Dios, pero no todos los sueños vienen de Dios. Pero yo le voy a dar el significado de ese sueño de parte de Dios. Y me dijo, ese camino de las vías del tren es su vida cristiana. Y usted va en su vida cristiana despacio, caminando. Pero luego de que pasa un tiempo, usted se ve con los patines y los patines la llevan de una manera rapidísima. Déjeme decirle que esos patines es el equivalente al Espíritu Santo. Si usted deja que el Espíritu Santo la guíe, usted va a caminar en su vida cristiana así como usted se vio en el sueño. Pero no todos los sueños son de Dios. Y yo dejé ese sueño, lo recibí y yo entendí que cuando el Espíritu Santo tiene control de tu vida y de la mía, cuando el Espíritu Santo tiene el mando en ti, cuando tú se lo das, porque Él nunca lo va a agarrar a fuerza. Cuando tú te sometes al mover del Espíritu Santo, al mover de Dios en tu vida, tú vas a caminar de una manera rápida. Tú no te vas a estancar. Tú vas a ir caminando a como Dios quiere que tú vayas caminando. Cuando tú y yo vivimos a Jesús, nosotros vamos a vivir de una manera que a Dios le agrada, de una manera en obediencia a Dios. Cuando tú vives a Jesús, tú vas a ser obediente a Dios. Yo comentaba acerca del Salmo 19:2 con alguien, ¿verdad? Porque también me impactó mucho ese Salmo 19 de Dios que habla acerca de la creación de Dios. Leamos el Salmo 19:2, dice la palabra. Dice, un día emite palabra al otro día,
Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Entonces, leyendo este salmo, hermanos, a mí me llama la atención cómo la creación de Dios obedece al Creador. Miremos cuán grandiosa es la obediencia de la creación de Dios al Dios que los formó. Cuando un día empieza en la mañana y transcurre, y ya para terminar ese día, ese preciso día, emite palabra al siguiente día que viene detrás de él. Y le hace saber en su lenguaje, sin palabras, ni nosotros oímos su voz, le hace saber que él ya se va, que es necesario que venga el otro día. ¿Por qué? Porque así lo estipuló Dios. Pero lo que veo yo es que ellos obedecen. El día que viene atrás obedece que el día de adelante ya se va y no pasa nada. Pero ahí está la obediencia. ¿Qué pasaría si uno de estos días, un día, no quisiera obedecer? ¿Qué pasaría? Pues me imagino quizá un desastre, algo pasaría aquí abajo en la tierra. Pero debido a la desobediencia de ese preciso día. Pero me llama la atención la obediencia. Yo hasta ahorita no he sabido que haya habido un día que se hizo noche, que se quedó noche, a menos que estamos hablando allá por el norte del país, pero comúnmente un día siempre ha sido obediente a Dios, siempre ha obedecido desde que yo he vivido. Entonces, qué hermosa la obediencia de la creación de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros, si también somos creación de Dios? Y aunque no meramente somos creación de Dios, porque de creación de Dios pasamos a ser hechos hijos de Dios por Jesucristo. De creación pasamos a ser hechos hijos. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, ¿por qué nosotros nos cuesta mucho obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Será por el pecado, verdad? ¿Será por el pecado? Pero la palabra dice que Cristo ya pagó el pecado, ya pagó el precio por el pecado. Nos cuesta tanto obedecer a Dios porque no vivimos a Jesús. Por eso nos cuesta tanto obedecer, porque no vivimos a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos vivir a Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué nos portaremos nosotros con tanta rebeldía en nuestros corazones? Porque creemos que no podemos. ¿Saben qué? Esas son mentiras del enemigo. Sí podemos. Si Dios te dijo que hicieras algo, es porque Dios sabe que tú puedes hacerlo. El enemigo te está diciendo, tú no puedes, tú no sabes, tú no debes, no hagas. Pero Dios que te mandó a hacerlo, Él sí sabe que tú lo puedes hacer, porque Él sabe que Él, el Espíritu Santo, es el que te va a guiar para que tú lo obedezcas. Él sabe que el Espíritu Santo va dentro de nosotros y por Él vamos a hacer las cosas como Dios las quiere que hagamos. La obediencia a Dios, la creación de Dios obedece a aquel que los hizo. Cuánto más nosotros como hijos de Dios necesitamos obedecer a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Yo batallé mucho, mis queridos hermanos. Yo batallé mucho para obedecer a Dios en ciertas cosas que yo no quería hacer. Pero ¿saben qué? Tuve que someterme a Dios. Quizás usted también. ¿Cuántas veces se ha sometido a Dios creyendo que usted no puede, no quiere, no sabe hacer ciertas cosas? Eso es la obediencia
a Dios, pero para honra y gloria del Señor, el Señor lo hace. El Señor lo hace y lo sigue haciendo en cada uno de nosotros para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que Dios le dice a usted que haga hoy en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted en este tiempo que usted haga? Y usted se resiste a hacerlo. Piénselo, mis queridos hermanos, piénselo. Quizá Dios en este momento está trayendo a su memoria cosas que usted quizá no ha querido, no ha sabido, no ha querido hacer, pero Dios está esperando que usted se mueva. Medite esta palabra. La creación le obedece. Nosotros, sus hijos, tenemos que obedecerle. Gloria al Señor. Y para cerrar el último punto, hermano, vamos al último punto. Para cerrar, vamos a ir a ver a este discípulo Mateo. Mateo, estamos hablando de la obediencia a Dios. Mateo me causa a mí mucho interés en lo personal. Mateo fue uno de los discípulos de Cristo. Dos cosas, quizás hay muchas más, pero dos cosas me resaltan a mí de Mateo que podemos aplicar a nuestra vida hoy en día. Una de ellas es la obediencia. Mateo era hijo de Alfeo y Alfeo era de descendencia judía. Y quizás Mateo no era judío por el lado de su madre, pero él era hijo de Alfeo. ¿Cómo llegaría Mateo a ser recaudador de impuestos? ¿Por qué llegaría Mateo hasta ese lugar para ser recaudador de impuestos? A trabajar para Roma, cobrándole los impuestos a sus mismos hermanos judíos. ¿Cómo llegaría Mateo allí? Pero él estaba trabajando allí, recaudando impuestos, cobrando taxas. Pero antes de seguir en ese punto, miremos su obediencia. Mateo quizá no necesitaba dinero porque le pagaban muy bien, aunque le pagaban un poco menos que los romanos que cobraban impuestos. Mateo tenía dinero, lo tenía todo, tenía posición, buen trabajo, pagaba sus taxas o a lo mejor no las pagaba porque se los perdonaban. Pero él era escoltado por la guardia romana para cuidarlo en contra de los judíos que no lo querían. Quizás podían hacerle algún mal. Él era escoltado por la guardia romana. Él lo tenía por decir todo, ¿verdad? Mas cuando Jesús le llamó, Mateo dejó todo dejó para seguir a Jesús. De un momento a otro, Mateo le obedeció. ¿Qué estaba necesitando Mateo en su vida? Mateo estaba necesitando a Jesús. Él estaba cobrando impuestos en el preciso momento que Jesús le llamó. Imaginémonos a Mateo aventando todo el dinero y dándole el trabajo al romano que estaba ahí en un lado. Ya no quiero trabajar contigo, me voy a ir con Jesús. Aventó todo y siguió a Jesús. Qué hermoso mensaje de obediencia de este discípulo a Jesús. Pero volviendo a esa segunda cosa que me llama la atención de Mateo, es que todas esas destrezas, todas esas habilidades que Mateo tenía en su vida, en sus manos, para desempeñar ese cargo de recaudador de impuestos. Mateo, no sé si tendría una computadora, porque ahora con computadora y sabiéndolo manejarla, cualquiera podemos hacer el trabajo. Cualquiera, nomás enseñándonos a hacer computadora, ya sabemos. Mateo no tenía computadora, quizás no tenía ni esta sumadora de esas que habían antes, no tenía nada, pero sabía hacer las cuentas muy bien. Sabía cobrarle las taxas a los judíos
no se le escapaba nada. Tenía bueno, se recordaba las cosas. Era bueno para hacer cuentas. Dios le había dado esas habilidades a Mateo y Jesús le llamó. Y a mí se me viene a mi mente que cuando Jesús llamó a Mateo, es como si Jesús le estuviera diciendo a Mateo: Mateo, ven, sígueme. Te voy a cambiar tu vida con mi salvación. Pero también Jesús le estaba diciendo: Mateo, sígueme. Es como si le estuviera diciendo: necesito esas habilidades que mi padre y yo te dimos desde que tú naciste. Necesito esas habilidades que fueron depositadas en ti para que tú las uses en mi reino. Si vemos los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Mateo fue el único de los 3 que anduvo con Jesús y escribió de primera mano todo lo que vio hacer y decir a Jesús. Este otro discípulo, bueno, Lucas y Marcos, ellos escribieron el evangelio también, pero quizás ellos tuvieron que ir a preguntar a las personas que habían estado con Jesús, y no a una, a muchas, para poner en el libro que ellos iban a escribir todo lo que había pasado en la vida de Jesús. Pero Mateo no, Mateo lo vivió, él lo oyó, él lo escuchó a Jesús. Y mire que a través de las habilidades que Dios le había dado, a través del Espíritu Santo también, Mateo fue capaz de tener la habilidad y la destreza de recopilar toda esa información para escribirla en el libro de Mateo. Porque Dios lo había preparado para eso desde que él nació y lo hizo muy bien. Yo creo que así como Mateo, así como Dios depositó en Mateo tantas habilidades que Mateo estaba usando allá afuera del reino de Dios porque Dios se las había dado a él, también nosotros, también usted tiene tantas habilidades que Dios le dio a usted. Y muchas de esas habilidades usted las está usando afuera del reino. Quizás usted allá en su trabajo, esas habilidades que usted tiene, Dios se las dio con el propósito de usarlas en su reino. Él también depositó en nosotros habilidades, pero tenemos que ser obedientes como lo fue Mateo. Quizás Dios depositó en muchos de ustedes destreza de negociación. Muchos de ustedes son negociantes, saben negociar, saben cuál es el punto de estar negociando. Si yo te doy esto, tú me das esto. Si tú me compras esto, yo te compro lo otro. Eso es negociación. Tienen destreza de negociación. No porque usted lo aprendió, es porque Dios se lo dio. Desde que usted nació, tienen habilidad para hacer negocios. Cuando tú y yo le hablamos a una alma para ganarla para Cristo, se necesita negociar con esa misma persona. Acuérdense que nosotros somos alma, espíritu y vivimos en un cuerpo. Cuando tú tienes la destreza que Dios te dio para hacer negocios, tú vas a negociar con esa alma para hablarle de la palabra de Dios. ¿Para qué estás negociando con esa alma? Para ganar su espíritu. Entonces Dios necesita tus habilidades en la obra de Dios porque Él te las dio. Y cuando te llamó, no meramente te dijo, ven porque te voy a salvar. Ven porque necesito de esas habilidades que yo deposité en ti desde que naciste. Gloria al Señor. Eso que el mundo le llama carisma.
no es otra cosa más que el favor de Dios en la vida de la persona. Quizás Dios quiere usar tu carisma, que es el don de Dios en ti. Dios quiere usar ese don que depositó en ti para que tú le des una palabra a aquel que necesita ser levantado. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.